Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es el último día de agosto. Estamos muy cerca de cumplir 6 meses encerrados en pandemia, pero nada impide que como toda la vida llevamos en México, los primeros de septiembre son día del informe. Mañana en la mañana, el presidente, en un formato que será muy raro por pandemia, rendirá su segundo informe de gobierno allá en Palacio Nacional. Dicen que no puede haber más de 50 personas enfrente de él. Y hoy dijo en la mañanera que el primer párrafo lo va a dedicar a su combate a la corrupción. Así dijo. Por ahí voy a arrancar, lleva ya varias semanas diciendo, y lo ha dicho siempre, que ese realmente es el más importante de sus programas de gobierno, es el del combate a la corrupción. Hoy dijo que ahí va, que de arriba para abajo, que entre los demás arriba ya no hay corrupción, pero que le cuesta todavía. Creo que le llamó el bandidaje oficial, acabar con el bandidaje oficial. Entonces, queremos hablar hoy, pues unas horas antes de que el presidente lea el primer párrafo, nosotros tratar de escribírselo. Rafa Pérez-Gay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Ibabel. Hola, Rafa. Carlos, ¿cómo estás? Ibabel, arranca. ¿Cómo debería de empezar el primer párrafo del presidente hablando de corrupción? Me gustaría que empezara un poco con esta autocrítica que ya ha hecho ahora y nos dijera cuáles son los caminos que se van a seguir para que lo que nosotros hemos visto como combate a la corrupción, que no ha sido todos estos grandes escándalos mediáticos, no ha sido ni combate a la corrupción. El combate a la corrupción es tener la mirada en el presente, es decir, que ya no existan actitudes y acciones que desvíen recursos públicos para otros fines, pero también el combate a la impunidad, es decir, con la mirada hacia el pasado, ¿no? Todo lo que se hizo y que se puede castigar, que sí se haga y que nos diga cuáles son las cosas que en el presente va a combatir. Mira, de los casos más emblemáticos, más importantes que ha habido, no tenemos todavía avances. Ni Odebrecht, ni Javier Duarte, ni el caso de la estafa maestra, que son los que tendrían que estar viendo al pasado, están avanzando. O sea, los avances más importantes que ha habido en el caso Odebrecht, es decir, caso Lozoya, para quienes no lo vinculan, se hizo en 2017 con el auditor fiscal, con el auditor superior de la Federación. Nada más, a ver, hago un paréntesis. Hay un avance cuando arrestas a alguien, cuando giras un orden de aprehensión y arrestas a alguien y lo extraditas a México. Ese es un avance en el proceso jurídico, que es Emilio Lozoya. Vamos a conceder eso. No, eso es un hecho, ¿no? Eso es un avance. Sí. Vamos a conceder eso, pero no está preso y muy probablemente no lo va a estar. Yo no lo veo, ¿no? O sea, eso sí, pero vamos a concederlo, efectivamente. O sea, que esté aquí y que además exista la posibilidad de que gracias a ese arresto podamos encontrar más elementos para el caso de Brecht, eso es un avance, sin ninguna duda. Pero no ha habido más avances en la investigación, no ha habido más vinculados, no ha habido nada que sea distinto a lo que ya existía antes de que él fuera detenido. Eso hay que mencionarlo, ¿no? En el caso de Javier Duarte ya le regresaron 41 propiedades. En el caso de estafa maestra había 20 funcionarios más que tendríamos que estar ya por lo menos indagando y ninguno de esos 20 funcionarios ha pisado la cárcel. Pero déjame decir, ya nada más para terminar esta intervención rápido, sí quiero decir algo muy positivo de esta administración en el combate a la corrupción. Y es muy positivo, o sea, es grande, que es el combate a las empresas factureras. Porque de allí sale también para el sector público. Y tanto el endurecimiento legislativo como ahí sí ya han pisado la cárcel personas que han creado empresas fantasmas es muy importante, muy notable y yo lo reconozco. Rafael Pérez-Gay. Bueno, efectivamente el presidente López Obrador ha tenido como estandarte el combate a la corrupción. En buena medida me parece que él llega a la presidencia por esa propuesta que nunca dejó de poner en el centro de su discurso y algo más, de poder él mismo responder ante la sociedad como una persona visiblemente honesta desde hace muchos años. Bueno, la corrupción tiene que ver con la impureza moral y utilizo aquí la impureza porque al presidente le gusta hablar de purificación. Yo no he visto en este discurso del combate a la corrupción hechos verdaderamente importantes. Más bien he visto el uso del combate a la corrupción para tomar medidas que no tienen que ver con el combate directamente. Trato de explicarme.
Resulta, y me vengo a enterar, que las 61 páginas, que quizás ustedes ya lo saben, que de Lozoya, en donde explica y acusa sin pruebas todavía a una serie de personajes, existían ya en la fiscalía desde antes de que lo tomaran preso en España y lo extraditaran. Sí. Número uno. Número dos, a veces se ha confundido y se sigue confundiendo corrupción con austeridad. El presidente nos ha ofrecido a los burócratas, o a muchos de los burócratas, y con la palabra burócrata no utilizo una palabra que trate de hacerlos menos, los ha tratado como gente corrupta, como gente desleal, como gente que no sirve para nada. Y a mí me parece una injusticia mayor con gente trabajadora. La corrupción ha servido también para construir un discurso que tiene que ver directamente con los programas que a él le interesan. Esos programas están libres de corrupción, nadie los toca, son impolutos. Los otros todos, desde el aeropuerto que destruyó cuando llegó a la presidencia, están todos corrompidos. Corromper, es decir, maltratar, destruir, acabar con, desde el principio, esto que el presidente ha hecho, pues no ha tenido ninguna consecuencia, y en eso coincido con Ibabel. O díganme ustedes quién hoy en día, salvo estas personas que se dedicaron a crear empresas fantasmas, que tampoco son tantas, ¿cuál es el verdadero golpe? Y por último, para terminar con este comentario en este momento, también ha servido y sirve hoy en día para que se estén recogiendo firmas hoy en la calle para ver si podemos meter a la cárcel a 3 expresidentes. A mí eso me parece gravísimo, me parece realmente. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la ley, y lo que está haciendo el presidente en este caso es no aplicarla, hacer que se firmen papelitos para ver si los podemos meter a la cárcel. De modo que, concluyo, la palabra corrupción como un comodín para poder utilizarla y hacer de las suyas cada vez que se le viene en gana. Esa es la idea que yo tengo de la corrupción. De modo que el primer párrafo de mañana debería decir: combato a la corrupción, pero por desgracia voy perdiendo. Ibabel. Sí, creo que eso tendría que decir el primer párrafo. Además, combatir la corrupción implica... Yo no estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que cayó Carlos Lomelí. Es decir, yo creo que han sucedido cosas en términos de corrupción. Yo creo que no estamos viviendo... ¿Qué te refieres, Carlos, con que haya caído, con que haya dejado la delegación? Eso no es caer. O sea, después le volvieron a dar contratos a sus empresas. No. Yo creo que, a ver, combatir la corrupción es, y lo decía Rafael, aplicar la ley, sí, eso es verdad, pero también es construir mecanismos institucionales que inhiban la corrupción de aquí en adelante. O sea, si a nosotros en ese primer párrafo nos dice, además de haber endurecido las penas a las factureras, que eso, insisto, me parece notabilísimo. Además de eso, hemos acabado con la discrecionalidad en los contratos, acabado con el manejo de efectivo en el sector público, y por lo tanto ni el ejército va a poder hacer nada con recursos que ya vimos que también estuvo involucrado. Ya tenemos más transparencia, estamos más involucrados con los contrapesos, no sé, algo así, y eso me parece que eso no va a decir el primer párrafo. De hecho, es al revés. O sea, más de 65,000 contratos con empresas que ha tenido el gobierno en estos 2 años han sido adjudicaciones directas. Eso no quiere decir que sean corrupción, pero eso quiere decir que no sabemos efectivamente si se pudo hacer un concurso en el que las mejores y las más baratas ganaran esa licitación. Por adjudicación directa, casi 8 de cada 10 contratos con las empresas privadas no es ni de lejos combate a la corrupción. Una vez más, paréntesis, es más o menos lo que se hacía siempre, y importa en términos de dinero cuánto es, que es mucho menos que lo que se da en licitaciones, que es igualito que lo que pasaba antes. No es diferente a lo que pasaba antes, por necesidades. Pero entonces son iguales a los de antes. O sea, ese argumento, poner a los de antes para decir que están combatiendo la corrupción, pues no funciona. Si crees que adjudicación directa equivale a corrupción, lo cual todos los estudios dicen que no es cierto por fuerza. Pero en fin, claro, es otra discusión. Rafa, es una narrativa más exitosa, Rafael. No tengo la menor duda.
Es una narrativa exitosa porque tiene razón el presidente y creo que debe quedar clarísimo entre nosotros y quienes hoy nos ven que estamos absolutamente a favor de que se combata la corrupción y de que la corrupción es uno de los mayores obstáculos que ha tenido este país para convertirse en un país de leyes, en un país que pueda tener empresas realmente saludables, en un país que pueda ser más próspero. Nadie en su sano juicio va a decir que el combate a la corrupción, que ese discurso no es exitoso. Por eso es, y lo seguirá siendo, no solo eso, sino que el presidente tuvo la enorme habilidad de monopolizar el discurso anticorrupción. Eso es definitivo, es realmente un triunfo político, pero también no solo eso, vamos a concederlo. Muy probablemente el presidente quiere de verdad combatir y acabar con la corrupción. De paso se da sus mañas para moverse, pero que quede claro, hay que combatir y acabar con la corrupción. No se puede acabar como el presidente pretende acabar con ella, por decreto. Muy buenas tardes, pórtense bien. Oigan, vamos a portarnos bien, porque si el presidente no roba, los de abajo no roban. Es un discurso de una orfandad intelectual realmente muy preocupante. Ahora, si a mí me preguntas en este momento, ¿pero el discurso exitoso te parece que está bien? Claro que me parece que está bien. Y entre más observatorios tengamos que combatan la corrupción, mejor estaremos. Recordemos que muchos de los casos de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto, que le dieron a López Obrador puntos y puntos como candidato a la presidencia, surgieron de los observatorios que hoy él critica. Sí, solo voy a salvar que la mayoría es prensa, ¿eh? Más Sí, más que observatorios, ¿eh? Bueno, ya los dos, ¿no? Tienes razón. Los dos. Animal político, la parte de prensa de Mexicanos contra la corrupción, ¿no? Sí. Aristegui con la Casa Blanca. Sí, completamente de acuerdo. Nada más, Sí, por salvar a mis colegas. Sí, de acuerdo. Ibabel, 30 segundos. Bueno, ya nada más para decir que además nuestros sistemas nacional y estatal contra la corrupción están ahorita huérfanos, muriendo de inanición o de susto porque han sido atacados. El nacional está muriendo de inanición, no está funcionando porque además el Senado no ha nombrado a 2 de los integrantes y tenía que haberlo hecho desde el año pasado, ya ganaron un amparo. Así que siento que las instituciones no están acompañando este discurso que sí es exitoso y que es el que llevó al presidente a donde está. Ibabel, Rafa, gracias, muchas gracias. Mañana en la mañana es el informe del presidente. Nosotros nos vemos mañana en la noche. Buenas noches.